Qué buen bloqueo nos hemos visto. Espera, Así, tan rápida y en tan pocos toques. Es que todo es de primeras. Bale cambia todo. Nota Gareth Bale, veremos quién le pega. Ahí va Bale, el golpeo al palo, golazo. ¡Golazo! De Gareth Bale, golpeo 100%, o sea, no se puede mejorar. Bota Kroos con Iyarra. Isco sale en conducción, superados el de Benalmádena, puede encarar Isco, le cierra Arbilla, continúa Isco, la pone en la frontal, es Cristiano Ronaldo, apertura de Cristiano para Isco, Isco la mete para Arbeloa que puede centrar Arbeloa, le cae a Nacho.